Bienvenidos al debate de Lucen Radio. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches desde donde quiera que se encuentre. Bienvenidos al debate de Lucen Radio, un espacio de análisis y opinión. Hoy presentamos el debate titulado Gestión de la deuda pública y sostenibilidad económica, en el que abordaremos uno de los temas más urgentes del país, que es el endeudamiento estatal o deuda pública. Y para dar un poco de contexto, pues Honduras enfrenta un panorama complejo en materia de la deuda pública. Durante el gobierno del Partido Nacional, la deuda alcanzó niveles históricos. Sin embargo, la actual administración del Partido Libre ha continuado con ese mismo modelo. Y para tener una idea clara del panorama, pues según datos oficiales del Banco Central de Honduras, la deuda pública cerró en el año 2024 en más de 10.200 millones de dólares, lo que equivale a más de 256.000 millones de lempiras. Entonces, la gran pregunta aquí es, ¿quién asume la responsabilidad y qué estrategias se plantean para garantizar una economía sostenible sin afectar la población? Claro está, el objetivo de este debate es generar un espacio dinámico y argumentativo donde ambos partidos expongan sus posturas, señalen errores, pero también presenten soluciones concretas. Y con este pequeño contexto, damos inicio y presentamos a nuestros invitados. Hoy nos acompaña Andy Moncada, militante del Partido Libre. Bienvenido, Andy. Muchas gracias, compañera. Y presentamos también a Juan Fernando Erazo, coordinador de Juventud Universitaria del Partido Nacional. Bienvenido. Mucho gusto, un gusto poder compartir en este espacio con tan distinguidos colegas. Excelente, sean muy bienvenidos. Esperamos que tengamos una charla amena, muy tranquila. Recuerden que están en todo su derecho a poder contestar y si no quieren, también están en todo su derecho, no se les violará ese derecho. Así que dicho esto, iniciamos el debate con una pregunta de rompimiento. Empezamos. Tanto el Partido Nacional como Libre han gobernado en los últimos años y la deuda pública ha seguido creciendo. Así que la pregunta es para ambos. ¿Creen que sus partidos han manejado responsablemente el endeudamiento del país o han caído en los mismos errores que critican del otro? Empezamos con Andy Moncada. Sí, hola, muy buenos días. La verdad creo que con este tipo como de temas hay como un marco bastante objetivo y concreto con el cual nos podemos desarrollar. Y esos son los números duros y fríos acerca de la deuda. La deuda para el año 2009 rondaba alrededor de los 220.000 millones de dólares. A septiembre del 2021, finalizando el último periodo de Juan Orlando Hernández, la deuda alcanzaba más de los 15.000 millones de dólares. Estamos hablando de que hay un crecimiento porcentual del 531%. Y también, ahora también analizando los números en fríos, es qué se venía realizando con ese dinero y hacia dónde era destinado. Durante todos esos largos 12 años, mucho de lo que se venía haciendo, la práctica común en la Secretaría de Finanzas y en general en la administración del dinero público, era la ejecución a través de fideicomisos, era la privatización del dinero, era entregarle el dinero a los bancos para que ellos lo pudieran utilizar a su favor o utilizar y asignar en los desarrollos que ellos consideraban más correspondientes o más adecuados. Aparte de que se les generaba un ingreso, pues, porque los bancos al tener un dinero jugaban con esos intereses. ¿Qué es lo que venía pasando? ¿Qué es lo que sucedió cuando entró la administración de la presidenta Xiomara Castro? Primero, el cambio acerca de cómo manejamos el dinero. Se rompieron los fideicomisos, volvimos a tener la caja única del tesoro, a administrar todo el dinero como se manda constitucionalmente, que es en una sola cuenta común con el cual se empieza a distribuir hacia todos los lados. Vos mismos lo acabas de mencionar en la entrada, la deuda ahorita anda en los 10.000 millones de lempiras, la reducimos a través de un tercio y esa reducción ha sido la muestra del compromiso y la responsabilidad que tiene ese gobierno con todas las asignaciones de deuda que se dieron en el pasado. Asignaciones que incluso deben estar sometidas a investigación, porque si se sacó tanta deuda, ¿hacia dónde fue? ¿En qué se invirtió? ¿Cómo se utilizó? Si vemos todo lo que sucedió en esos 12 años. Entonces, para mí ha habido como un cambio en el chip acerca de cómo manejamos el dinero, cómo generamos deuda. La deuda en general, como todos podemos pensar en la vida,
es buena o mala dependiendo nosotros cómo la administramos o para qué la utilizamos. Entonces ahí me parece que es el otro cambio más cualitativo acerca de cómo se ha empezado a manejar el dinero, la inversión pública privada, la inversión social, el desarrollo productivo en general del país. Se ha visto un cambio considerable que sin duda es algo que en el pasado no existía. Listo, muchas gracias, Andy. Ahora le cedemos la palabra al joven Juan Erazo. Sí, ahí voy a diferir un poquito con el compañero, porque en el gobierno de la presidenta Castro, desde el 2022 se contrataron 1,3 millones de nuevos préstamos. En el 2023 se añadieron 1.344 millones más a estos préstamos según datos de la prensa. Y en el 2024 se sumaron 1.885 millones, llevando la deuda pública a lo que tenemos hoy en el 2025 a 10.242.3 millones al cierre del 2024. Entonces la deuda externa sigue sumándose. Nosotros seguimos evaluando de que se está sumando la deuda, aunque ellos tengan un plan tal vez de cómo reestructurar las finanzas del país, seguimos aumentando. El Partido Nacional ha sido el único partido que ha podido reducir la deuda externa en el gobierno del presidente Ricardo Maduro, donde encontramos de que en el 2002 él encuentra un país entregado en una deuda de 4.165 millones, a pesar de que en el 2004 nosotros alcanzamos una deuda de 5.208.7 millones, en el 2005 y en el 2006 hay una reducción de esta deuda. Entonces, si nos vamos a los datos, el Partido Nacional es el único que ha podido reducir la deuda externa de Honduras. Entonces, nosotros demostramos de que sí hemos tenido desafíos, porque también en gobiernos nuestros la deuda externa ha aumentado porque tal vez no se ha manejado bien, pero hemos también demostrado de que bajo nuestra administración hemos podido reducir la deuda externa de un país. Entonces a eso apuntamos en el periodo del 2026, a manejar como se manejó en el gobierno del presidente Maduro, una economía fuerte donde haya una reducción de la deuda externa como ya lo ha podido hacer el Partido Nacional. Creo que hay que poner en contexto algunos datos que da el compañero. Por ejemplo, si bien es cierto que se contrata nueva deuda, pero el balance general del total de la deuda externa del país se ha visto reducido. El otro punto que mencionaba, que es el tema de la reducción durante el tiempo del expresidente Maduro, hay que hablar que ahí fue una condonación de la deuda que se hizo en general a todo un grupo de países en vía de desarrollo, con una perspectiva de que estábamos iniciando un nuevo milenio y había una estrategia de reducción de la pobreza de todos estos países, en la lógica de ellos nombrados como de tercer mundo, para poder impulsar el desarrollo social y productivo de este grupo de naciones. Incluso ahí más bien creo que el reconocimiento sería un personaje que tampoco me agrada mucho, pero que es el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, que fue de las personas que más estuvieron haciendo todo el lobby político y social para que se pudiera dar ese proceso. ¿Algo que refutar? No, claro, durante este periodo, claro que estuvo la condonación de la deuda, pero es en base a los números que se tuvieron en el gobierno del presidente Maduro. Encontramos una economía fuerte durante su gestión, donde se apoyó bastante a las empresas y hubo un crecimiento económico en el país. Se ve reflejado en lo que nosotros podemos ver y cómo durante este periodo de tiempo los datos señalan que hay un crecimiento económico. Entonces es en base a ese crecimiento que tuvo Honduras en ese periodo de tiempo que se toma Honduras en cuenta para la condonación de la deuda, y es así como nuestras arcas fueron condonados casi 3.500 millones de dólares en deuda. Entonces nosotros entramos a eso por una gestión económica buena del presidente Maduro, no porque simplemente se nos tomó. Claro que fue porque éramos un país tercermundista con una deuda alta, pero es en base a los rendimientos económicos que tuvimos durante su gestión. Ok, listo. Tratando de entrar un poco ya en contexto, pues para Andy, ustedes criticaban la deuda del Partido Nacional, ustedes daban los datos, claro, porque todo tiene que estar basado con datos, pero en este gobierno hay muchos críticos, analistas políticos, de que ha ido creciendo. Los analistas políticos lo hablan, ¿verdad? Entonces, si nos podría comentar qué justifica este endeudamiento y qué está haciendo el Partido Libre
para que no se vuelva insostenible. Bueno, ya vimos que los datos como netos, la deuda se ha reducido. Y los grandes préstamos que ha asumido el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, siempre todos tienen una perspectiva social. Por ejemplo, los 800 millones de dólares que se nos prestó a través del CAF, del Banco de Desarrollo, justamente para la construcción de los hospitales alrededor del país. Y también el otro préstamo importante que se nos dio a través del BIF, que es el de la construcción de la represa del Tablón, que aparte de toda la generación hidroeléctrica que nos va a venir a beneficiar en general el país, es el tema de la gestión de las inundaciones en todo el tema del Valle del Sula y toda la cuenca del río Uluga, que tanto daño nos ha causado en el pasado. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, el tema de la deuda se ha reducido cuantitativamente y también cualitativamente se tiene otra perspectiva de cómo utilizamos el dinero o para qué queremos sacar un préstamo. No solo es endeudarnos porque sí, sino es endeudarnos con una visión de desarrollo para poder potenciar el país, para poder sacarlo adelante, para poder impulsar toda la producción industrial que se ha venido impulsando en los diferentes como polos de desarrollo que se vienen visualizando, y también en la construcción de mejores condiciones sociales para el pueblo hondureño. Listo. Entonces vamos ahora con Juan Suazo. La pregunta es, pues, durante el gobierno del Partido Nacional, vamos a denominarlo así, se construyeron muchos proyectos, megaproyectos, los tienen destinados también los analistas políticos, pero muchos quedaron incompletos, están incompletos todavía. Entonces nos gustaría que nos comentara cómo justifica esto el nivel de deuda que dejaron a través de estos proyectos que todavía están incompletos. Sí, claro. Esta pregunta la voy a partir en dos. Entonces, inicialmente hablábamos de lo que es el gobierno de la presidenta Castro. Es ahí donde diferimos un poco en el Partido Nacional, porque mucha de esta deuda ha sido para incluir subsidios y programas sociales. En lo que viene siendo programas sociales, creo que es algo importante de los gobiernos, pero cuando son ejecutados correctamente. Se tiene que hacer subsidios, sí, pero estos subsidios no pueden ser por un periodo de tiempo tan largo, porque esto lo que genera es un déficit al final, un déficit fiscal que al final lo que hace es generar deuda y generar que el país, inflación, generar que nosotros no podamos avanzar económicamente. Los subsidios, como pudimos ver al inicio, de los combustibles era necesario porque se incrementaron, pero por tener tanto tiempo un subsidio, lo que puede generar es deuda. Es lo que vimos en Argentina, que llegó a tener una inflación, superinflación, que ahora se está controlando un poco bajo la administración del presidente Milei, pero eso es lo que puede pasar cuando hay subsidios, cuando el gasto público sobrepasa el endeudamiento de un país. Para hablar un poco de su pregunta, ¿qué ha hecho el Partido Nacional? El Partido Nacional, las obras del Partido Nacional ahí están. Una de las más emblemáticas es la CA5, algo tan importante, tan vital para un país como es la columna vertebral que conectaba las dos ciudades más grandes del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Esa es una obra del Partido Nacional, una obra de la que sí, yo estoy orgulloso porque es una representación de mi partido que al final avanzó económicamente, porque ahora ya no tenemos miedo de salir a las 2, 3 de la mañana a agarrar carretera a la CA5 porque tenemos una carretera en excelentes condiciones. Y mucha gente critica los peajes. Yo la verdad prefiero pagar esos 66 lempiras creo que son ahorita para tener una carretera en las excelentes condiciones como las que tenemos, en la que yo no tengo ningún miedo de salir a las 2, 3 de la mañana a agarrar carretera en cualquier momento, porque sé que estoy en una carretera donde si necesito asistencia vial, se me quedó el carro, llamo a la línea de ayuda y me lleva una grúa totalmente gratuita, o tengo una carretera 4 carriles sin bache, excelentemente señalada. Entonces esas son las cosas que hereda el Partido Nacional. Claro, nuestra historia no es perfecta, somos un partido milenario, obviamente vamos a tener aciertos y errores, pero yo confío en que el Partido Nacional es la solución
para económicamente, si lo podemos hablar, es y ha sido la solución. ¿Algo que refutar, Andy? Sí, solo con el tema de la CA5. La CA5 justamente tiene peaje porque es un legado de una empresa privada, no es de la estatalidad, pues no es como ahorita la carretera que se está construyendo La Esperanza, no es la carretera que se está haciendo al sur, no es la CA13, no son esas visiones como estatales, sino lo que hubo ahí es que una empresa vio una oportunidad de desarrollo, un nicho en el cual podría hacer una inversión y que al pasar de los años va a generar ganancias, pero no tiene esa visión social. Claro, o sea, nos podemos ir a ver unas carreteras sin peaje y con peaje. Eso es la diferencia. Yo soy no creo que admirador, pero creo que los peajes son necesarios porque al final generan mantenimiento en las carreteras. El problema de hacer este tipo de carreteras es el abandono que le da el Estado después. Una cosa es hacer las carreteras, otra cosa es el mantenimiento, algo que no se le da. Y ese es el problema usualmente de las carreteras en nuestro país. Pero es un tema económico, solo voy a responder esto para no salirnos mucho del tema. Pero el problema es ese, que se hacen las carreteras, pero a los años se descuidan. Y con la falta de mantenimiento, con la falta de señalización, estas se van deteriorando y al final se pierde esa inversión. Entonces, eso es lo que hemos visto con la CA5. Ha pasado los años y la carretera sigue en las perfectas condiciones que está, como se entregó. ¿Por qué? Porque hay un mantenimiento continuo, que gracias a estos 66 lempiras que pagamos, es que podemos gozar de una carretera en las condiciones que tenemos. ¿Algo más? ¿No? Ok. La pregunta para el joven Juan. Pues, ¿qué opina de que muchos jóvenes ven ahora al Partido Nacional como un símbolo de corrupción y mal manejo económico? Porque volvemos a lo mismo, o sea, la gente, pues, hay mucha gente indignada todavía con las infraestructuras que todavía están sin terminar, como por ejemplo el Trans 450. Sabemos que ha sido muy polémico esa construcción. Entonces, ¿no cree también que esto pudo dañar la confianza externa del país, más que todo? Claro, totalmente. Como Partido Nacional, y eso yo nunca lo voy a negar, hemos cometido errores, pero también hemos cometido aciertos. Sería yo un mentiroso si vengo aquí a presentarme y decir el Partido Nacional es perfecto, porque no es perfecto. Ningún partido político lo es. Pero así como hemos tenido desaciertos, hemos tenido aciertos. El Partido Nacional ha heredado a este país muchos proyectos en beneficio. Creo que el más evidente por lo que hemos estado hablando es la CA5, pero tenemos proyectos. Yo les puedo decir algo. Sí, hay un descontento con el Partido Nacional porque pasamos 12 años donde sí, tuvimos aciertos, pero también tuvimos varios desaciertos, no supimos manejar bien ciertos fondos, pero les quiero decir de que viene una nueva era. El Partido Nacional se está reinventando, estamos teniendo nuevos líderes, con Papi a la orden. Tenemos una solución. Ya hizo la capital, como lo que podemos ver, entonces sé que puede transformar Honduras. Entonces, incluso en palabras del coordinador de Libre, no ha habido ni va a haber un alcalde en los últimos 100 años que gobierne la capital como Papi a la orden. ¿Algo que refutar, Andy? Sí, la verdad es que, vamos a ver, creo que no solo el tema del Trans 450, pues, son los hospitales móviles, son los bonos, son un montón de situaciones las que están agarradas. Y creo que saliéndome con un poquito de lo político, de lo económico, hay como la gran cruz que caminan en la espalda todavía, sigue siendo la figura de Juan Orlando Hernández, pues, y si hay todavía una insistencia de seguir arrastrando algunas figuras, porque me hablan como de Papi a la orden, pero Papi a la orden fue pieza central del Juan Orlandismo, pues fue su alfil dentro de la capital, y una gestión tampoco quita la otra, tampoco quita la cercanía, tampoco quita que fue el candidato de Juan Orlando las elecciones pasadas. Y que se perdió fue por la fuerza popular que se organizó a nivel nacional para sacar las estructuras del Partido Nacional. Entonces ahí no es solo una cuestión de renovarse, pues, sino también de nuevas figuras a las que se debería apostar. Sí, claro, pero si nos vamos a decir
me señalan por los proyectos, también hay proyectos que Libre no ha concretado. Están lo de las planillas fantasma, están lo de las planillas, o sea, hay proyectos que Libre no ha terminado. Los hospitales están en procesos de construcción cuando dijeron que no los iban a entrar en este gobierno, las escuelas que están en descuido, aunque se han remodelado algunas. Entonces, al final del día, ellos dicen, el Partido Nacional no fue solución, pero ellos en 3 años no han sido solución tampoco. No, los proyectos abandonados aquí en la capital también, no se han terminado los proyectos por parte del alcalde Aldana. Entonces, creo yo de que se nos critica mucho, pero entonces, si hay una crítica, ellos tienen la capacidad de cambiarlo, pero en 3 años no lo han podido hacer. Ok, vamos con una pregunta para Andy. Pues el Partido Libre llegó al poder diciendo que iba a hacer un cambio, que iba a cambiar todo eso de la deuda pública, de que iba a ser una nueva era, más que todo. Entonces, hablando con analistas políticos, también hay mucha indignación porque no se ve el cambio. O sea, ellos platicando decían que no se veía el cambio, había muchos jóvenes que decían que no se veía el cambio. Entonces, siempre me cuestionaban esa pregunta a mí. ¿Cómo esperan que creamos en el gobierno actual si la deuda ha seguido por el mismo camino y no se ve un cambio, según analistas políticos? También hay que ver qué tipo de analistas políticos, porque aquí a los medios de comunicación, a los foros, cualquiera va y ya se pone el mote de analista político y en la tarde va a una reunión de Juventud Nacionalista, o sea, tipos como, no sé, Rafa Jerez, gente así que tienen como un pasado militante dentro de los partidos y después quieren dar una opinión supuestamente neutra. Y yo no estoy en contra que quisieran venir a hablar o salir o a despotricar en contra del partido, pero sí me genera un poquito de ruido cuando quieren utilizar este mote de analista político para dar una supuesta opinión de neutralidad cuando no lo es así. Con el tema acerca de la percepción, ahí influye como un tema de toda la matriz mediática contra la que lucha el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, que a diario genera ataques en contra de las obras, que a diario invisibiliza todos los cambios. Se hablaba aquí de las escuelas y se decía algunas escuelas, cuando son más de 10.000 las escuelas que se han reparado en estos años. Se hablaba de que de que no se han entregado los hospitales cuando ya están en construcción los 8, se están reparando, se están modificando. Está el de Roatán, el de Salamá. Es todo un proceso de construcción que se ha venido dando. Todos los miles de kilómetros de carreteras primarias, terciarias, secundarias, los caminos productivos, los bonos a la tercera edad, las becas solidarias. Son un sinnúmero de acciones las que el gobierno realiza a diario. La presidenta no hay día que no inaugure alguna actividad. Solo con la ENEA cada semana se inauguran 1 o 2 proyectos de nueva generación, de plantas de distribución. Entonces, no querer ver un cambio también es no querer quitarse unos lentes ideológicos, unos lentes del sesgo acerca de lo que hace o no la presidenta. Y creo que ahí deberíamos más bien avanzar en general en este tipo de discusiones para tener un mejor debate como político. Pues si queremos discutir, discutamos como de verdad con las acciones, con lo concreto que se ha realizado, porque si no siempre van a salir a diario. Esta semana han agarrado a hablar de Cuba, y yo sé que yo vivo en Honduras, yo no vivo en Cuba, yo no vivo en Venezuela, pero aquí quieren hablar de Cuba. No quieren hablar de los proyectos de la presidenta Xiomara Castro o el plan de gobierno de la próxima presidenta Richie Moncada, de las acciones de Aldana, de cómo ha llevado agua a las colonias, reparado las calles, mejorado un montón de bulevares. No quieren que hablemos de Cuba. Entonces eso también es desviar el foco de la atención y de la verdadera discusión que está en medio. Y también hacían la misma pregunta para el Partido Nacional, que ustedes ya estuvieron en el poder, bastante tiempo en el poder, decían también, y que lastimosamente no se vio ese cambio, decían ellos. También analistas políticos lo hablaban, de que no se había visto ese cambio en la deuda pública, que decimos popularmente. Entonces también preguntaban cómo esperan que les creamos si la deuda siempre no bajó en el tiempo que ustedes estaban gobernando. Sí, claro. Yo principalmente nunca voy a desacreditar a una persona por imponer o decir una opinión diferente a la mía. Por ejemplo, nos vamos a ir a hablar.
Entonces estos analistas políticos que antes criticaban al Partido Nacional, que decían las cosas, las verdades, porque eran verdades a veces, antes eran los fieles admiradores, por ejemplo el CNA, que denunciaba algunos actos de corrupción que habían en el gobierno, ahora es el máximo enemigo del gobierno actual. O por ejemplo estos analistas políticos que antes les daban la razón y que ahora los critican, ya no son amigos de ellos. Entonces hay que aprender a aceptar la crítica. Yo como nacionalista les vengo a decir, cometimos errores, pero queremos cambiar y enmendar esos errores, porque Libre prometió ser algo diferente y al final llegó a hacer lo mismo. Llegó a hacer lo mismo que criticaba, llegó a dejar los proyectos a medio de terminar como lo criticaban, llegó a hacer lo mismo. Entonces creo yo de que no nos podemos venir a poner una camisa de decir somos diferentes cuando al final hacen lo mismo. Entonces, por ejemplo, hablamos de Cuba, pero nosotros no sacamos lo de Cuba. Al final, la candidata del partido oficialista, la abogada Rixi Moncada, dijo en un foro, yo admiro el modelo cubano. Entonces, ¿qué nos quiere decir admirar el modelo cubano? El modelo cubano que es un modelo insignia del partido actual, donde su candidata lo dijo, pues, pero ¿qué es el modelo cubano? O sea, váyanse a hablar con un cubano que les diga la realidad de su país. No viven bien, hay déficit en su país, no hay acceso a la educación, hay muchos temas, la comida es racionada. Nosotros tenemos que aprender a agarrar lo bueno y lo malo de los modelos nuestros, porque nosotros somos un país que ha tenido lucha, claro que sí, porque no hemos sido perfectos, pero creo que hay mejores modelos a imitar que el... Ok, empezamos con la ronda para ambos. Cualquiera que quiera contestar está bien. ¿Por qué los sacrificios económicos siempre recaen en estudiantes, en trabajadores y en las familias pobres y no en funcionarios de alto rango? Esto porque siempre se decía que para poder bajarle la deuda pública es tratar de recortar algunos servicios. Y también hablaban de que en salud, que en educación se iba a recortar, no sé qué. Pero por ejemplo, es muy criticado el sueldo de un diputado. Es muy criticado. Entonces la gente decía, ¿por qué no le bajan el sueldo a ellos? Que diciéndolo que no hacen nada, decían las personas, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta, ¿por qué los sacrificios económicos siempre recaen en estudiantes, trabajadores y en familias pobres y no en los funcionarios de alto rango? Bueno, nosotros Libre, tenemos una propuesta insignia para poder tener acceso a más de 40.000 millones de lempiras cada año. Y esa propuesta se llama Ley de Justicia Tributaria. Y esa ley no toca a ningún estudiante, no toca ningún trabajador, no toca a ningún magisterio, no toca a ninguna enfermera de centro de salud, sino que lo único que quiere o lo que busca es que estas grandes empresas del país, que representan apenas el 0.05% de todo el empresariado nacional, hagan un aporte y paguen los impuestos que históricamente han venido, no los han pagado, no se les han cobrado, han tenido excepciones por un lado, por el otro, sin generar al Estado, al pueblo hondureño, los beneficios que esto se necesitara o se buscaran. Entonces, como partido nosotros la tenemos claro, nosotros no vamos a cargar contra el pueblo hondureño, contra trabajadores, sino que hay una propuesta clara que es de la Ley de Justicia Tributaria, con la cual se podría tener acceso a grandes cantidades de dinero para poder desarrollar el país, para reducir la deuda. Ahí está que en el Congreso Nacional los diputados de los demás partidos políticos deseen apoyarla. Sí, ese es un problema histórico. Creer que el gobierno puede abastecer y puede dar el empleo. Señores, el gobierno no es el que tiene que generar el empleo. El gobierno solo tiene que generar las garantías para que sea la empresa privada, el enemigo número uno del oficialismo, para que genere el trabajo. Nosotros no podemos, un gobierno no puede generar todo el trabajo, tiene que ser la empresa privada. Nosotros tenemos que generar las garantías, la seguridad jurídica para que la gente quiera invertir en Honduras. El problema es que aquí en Honduras nosotros tenemos un atraso en
permisos de construcción. Para todo es 6 meses, para todo es un gran periodo de tiempo. Yo lo que propongo es, claro, yo estoy muy de acuerdo y si en algún momento estoy en algún puesto público, yo voy a apoyar la reducción de los salarios porque creo que los funcionarios públicos ganan mucho, pero creo que se tiene que apoyar a que las empresas quieran invertir en Honduras, a generar esta seguridad jurídica, a que caigamos en cuenta de que es la empresa privada la que genera y mueve los países, a generar esa seguridad para que la gente diga, quiero invertir en Honduras, para decir, quiero generar trabajo en Honduras, para decir, y que la misma gente de Honduras tenga la capacidad para decir, yo quiero invertir en mi país, porque son las MIPYMES las que mantienen el país también. Entonces, yo creo que como partido nosotros, si logramos ganar las próximas elecciones, creo que nos vamos a enfocar mucho en apoyar a las MIPYMES, en apoyar lo que viene siendo la eficiencia gubernamental para que las personas desde sus casas puedan sacar los permisos de operaciones, para que no tengan que perder tanto tiempo y tantos recursos y tanto dinero para hacer trámites tan sencillos que se pueden hacer en línea. Entonces creo que la propuesta de apoyo para el Partido Nacional va a ser apoyar a la empresa y sobre todo caer en cuenta de que el gobierno no puede darle trabajo a Honduras. ¿Por qué? Porque es la empresa privada. Nosotros, y lo vuelvo a decir, solo desde el gobierno vamos a generar las garantías jurídicas y vamos a generar lo que viene siendo la capacidad para que la gente pueda decir, quiero invertir en Honduras. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Qué tiene que pasar para que se revise la deuda pública o gasto público y se eliminen lujos innecesarios en el gobierno, tanto en el actual como en el pasado? Entonces, aquí la pregunta verdadera es, ¿están dispuestos ambos partidos para proponer esa moción? Claro que sí. No, incluso, bueno, la diputada de Libre, la compañera Silvia Ayala, diputada por Cortés, incluso ya entiendo que ya la comisión dictaminadora ya dio luz verde para que pueda pasar al pleno una moción de ley para que todo diputado que no llegue al Congreso Nacional no se le pague. Así que creo que ahí todos estamos de acuerdo. Que sí, yo me gustaría mencionar que es un poco reduccionista pensar que los 10,000 millones de deuda pública que hay en el país es porque un diputado gane 100,000 lempiras o Pedro Joaquín gane 120,000, una cosa así. O sea, ciertamente hay un abuso ahí, hay que hacer esa revisión acerca de los salarios de los funcionarios públicos, pero la deuda pública, la deuda externa hondureña no es algo que se arrastra por ahí, se arrastra por toda deuda que se adquirió en el pasado, por la colocación de bonos, por la propia inversión que se tiene que hacer para desarrollar el país, no quedarnos como solo en eso, que creo que todos estamos de acuerdo que hay que eliminar esas como ostenticidades que hay dentro del gobierno en muchas ocasiones. Sí, ahí comparto con el compañero, creo que hay banderas de país y creo que hay banderas de partido político y esta es una bandera de país. Tenemos que caer en cuenta de que sí, hay que revisar los salarios, hay que revisar, sobre todo, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero, diputado que no llegue a sesiones, diputado que no tiene que ganar dinero. ¿Por qué? Porque es su responsabilidad ir a sesiones, es su responsabilidad. Entonces, ¿para qué tenemos diputados suplentes? Si ese congreso pasa vacío, los diputados suplentes no van. Creo que hay cosas de partido y creo que hay cosas de país y esto es una cosa de país. Creo que se tiene que revisar el despilfarro público, como decía el compañero, no es solo del gobierno actual, sino es de gobiernos nacionalistas y liberales, donde se ha hecho un abuso, porque creo que algunos salarios sí son muy ostentosos para los cargos y yo, como miembro del Partido Nacional, creo que sí apoyaría también una moción para reducción de salarios y para el control de cómo estas personas ganan. ¿Sabe quién hizo una acción, directamente una acción, no solo quedó en palabras, sino una acción? Es el actual consejero del CNE, compañero Marlon Ochoa, cuando fue nombrado en inicio de gobierno como director del ASAR, junto al subdirector, en ese momento Cristian Duarte, que ahora es ministro de Finanzas. Ambos firmaron en el primer día de su trabajo una reducción del 50% de su salario. Entonces, creo que funcionarios así son los que necesitamos. A veces no es tanto que exista una ley o exista un decreto, sino que haya también la voluntad de las personas, porque así como puede haber una ley, puede haber la desvoluntad de no cumplirla. No, y completamente de acuerdo con sus dos puntos, la verdad.
Pero vamos con otra pregunta. Tanto el Partido Nacional como el Partido Libre se han sentado a platicar, a dialogar por un acuerdo nacional, por así decirlo, para reducir la deuda, o se está jugando a ver a quién se le echa la culpa, si fue el Partido Libre, si fue el Partido Nacional. Entonces, ¿cómo está el asunto ahí en ese aspecto? Correcto. Entonces, sí, la verdad es que estos espacios son los importantes donde nosotros tenemos que caer en cuenta en nuestros errores, porque tenemos errores, pero también en nuestra fortaleza. Creo que como juventudes nuevas de nuestros partidos tenemos que aprender a despolarizar la política de nuestro país, porque en este punto está muy polarizada. O sos azul, o sos rojo, o sos verde, o sos anaranjado. Hay cosas que tenemos que aprender que son temas de país. Creo que como nuevas juventudes de nuestros partidos y nuestros movimientos, nosotros tenemos que aprender a dialogar, porque ese es el arte de la política, dialogar los diferentes puntos, los diferentes pensamientos para llegar a acuerdos. Creo que el compañero tiene muy buenas ideas, hemos diferido en algunas, hemos pues tenido también acuerdos en otras, y entonces esto es lo que se tiene que hacer, pláticas pacíficas donde ambos puedan exponer sus puntos y llegar a conclusiones claras de qué es lo que queremos como país, porque sé que tanto yo como el compañero que está aquí queremos una Honduras mejor, y a eso es lo que apuntamos, a crear como nuevas juventudes, más que como juventud del Partido Libre, como juventud del Partido Nacional, como juventud del Partido Liberal, que conozco también muy buenos liberales, así como conozco muy buenos militantes del Partido Libertad y Refundación, y conozco muy buenos militantes del Partido Nacional. Esas son las personas que hay que impulsar, porque al final siento yo de que no son los partidos políticos, son las personas correctas en los puestos correctos. De acuerdo. Sí, creo que hay espacios como de disputa como política, como el Congreso Nacional, el mismo Ejecutivo, el Poder Judicial, pero hay otros espacios como de construcción en general. Me parece, y creo que incluso yo lo he mencionado en varias ocasiones que he tenido la oportunidad, que por ejemplo que para mí un primer consenso nacional que se debería asumir sobre todo es el tema como de la defensa de la educación pública, de la educación superior, de que vamos a apostar por tener universidades públicas fuertes, consolidadas, que apunten al desarrollo social, tecnológico, académico, científico en el país, y que pueda también aportar a la solución de los errores como tal. Así es. Solo para agregar un poquito, yo siempre he dicho que uno de los pilares fundamentales de un país es la educación. Ahí comparto mucho con el compañero, porque creo yo que la educación es el alma de las personas, porque un país educado es un país que se va a desarrollar. Entonces creo yo que si el Partido Nacional regresa al poder, tiene que apostarle mucho a la educación desde el nivel básico hasta el nivel superior, porque ¿qué es lo que sucede? La famosa fuga de cerebros, que las personas ven oportunidades de trabajo cuando son inteligentes en otros países, salen a estudiar a otros lugares y se quedan allá. Esa fuga de cerebros genera que esos genios, porque Honduras tiene genios que pueden sacar adelante el país, se vayan a otros lados y no pongan su aporte al avance de nuestro país. Entonces creo yo que una de las reformas que se tiene que hacer muy importantes es la reforma a la educación, que como mencionaba antes no es una bandera de partido, es una bandera de país. Tenemos que apostarle más a la educación de nuestros jóvenes. Bueno, ¿cómo le explicarían a un ciudadano común por qué se siguen pidiendo préstamos si la gente no ve cambios en su día a día? Ahí es como hay una cuestión de, como mencionábamos, algo de percepción, pues acerca de si hay cambios o no. O sea, los cambios se están dando, los préstamos que se han adquirido son préstamos dirigidos a proyectos concretos, como mencionaba, la construcción de los hospitales, la represa del Tablón. Entonces son cosas que se tienen que explicar, se tienen que mencionar, hay que votar la matriz mediática, incluso hay que también hacer el llamado a los espacios en los medios de comunicación hacia la honestidad también acerca de las acciones que se llevan a cabo, porque si no vamos a seguir con operetas políticas, operetas mediáticas que no contribuyen al bien del país, solo contribuyen a una polarización más profunda. Bueno, para ustedes, ¿qué tan importante es la transparencia en el uso de la deuda pública y cómo se puede lograr esa rendición de cuentas? Tiene que ser totalmente transparente.
de verdad que es algo que hay que buscar, la transparencia en cualquier gobierno, sea, como decía antes, anaranjado, verde, blanco, rojo, azul, negro, el color que sea, tiene que haber una transparencia, que no tengan que venir organismos externos a decir se están haciendo bien las cosas, pero sobre todo caer en cuenta nosotros que nosotros mismos tenemos que ser los fiscalizadores, de que no podemos estar esperando a que alguien más venga a hacer justicia. Obviamente tenemos un sistema de justicia un poco deficiente, pero tenemos que nosotros aprender a hacer justicia, que nosotros mismos podamos hacer justicia por nosotros, no esperar a que alguien más venga a hacerla por nosotros. Creo que la fiscalización, la transparencia es un pilar muy importante de cualquier gobierno y es a lo que le tienen que apostar. Sí, de acuerdo. Ok, ya para ir finalizando este debate, para ambos, ¿verdad? Quien quiera contestar. Si el país tuviera que elegir entre seguir endeudándose o hacer reformas profundas para cambiar el sistema, ustedes como jóvenes políticos con una perspectiva muy marcada, la verdad, aquí nos ha quedado más que claro que están muy empapados, ¿cuál de estas dos opciones proponen ustedes? Es que ahí se plantea una falsa disyuntiva acerca de si desarrollamos el país o no tenemos deuda. O sea, nunca vamos a llegar a una deuda cero, o sea, financieramente es imposible, pues, porque no se desarrollan. Un país no es las finanzas personales de uno, sino que va muchísimo más allá. O sea, ahí la cuestión hacia dónde apuntamos es qué vamos a hacer con el dinero. Y ahí sí ya es una cuestión de perspectiva política, ideológica, acerca de qué inversiones vamos a priorizar, hacia dónde vamos a dirigir mayor cantidad de recursos, en dónde sí vamos a tener que recortar y cómo realizamos esto. Y también pensar, y me parece importante igual plantearlo, los mecanismos acerca de la deuda. La deuda históricamente, sobre todo para los países en vías de desarrollo como los nuestros, la deuda externa se ha convertido en ataduras a quien nos presta el dinero, porque ellos son los que tienen control sobre nosotros. Le ha pasado a países, bueno, ya mencionaba el caso de Argentina con el FMI, otros países con Estados Unidos, que terminan incluso siendo presionados políticamente para votar a favor de una resolución u otra en la ONU. Entonces, esas son las cuestiones que hay que plantear. Debemos dirigirnos hacia una soberanía económica, una soberanía política, diplomática e internacional. Correcto, totalmente de acuerdo con el compañero. Creo yo que es importante no creer, porque sería bonito decir no nos endeudemos, pero al final tenemos que hacer reformas importantes en nuestro país. Creo yo, y veo en el compañero una persona muy preparada, que tiene muy buenos puntos, a pesar de que en algunos diferimos y en otros los compartimos, pero el mensaje al final es eso, de que nosotros como juventudes nos preparemos, porque nosotros, este es nuestro país ya, este es el país que se nos entregó y está en nosotros mejorarlo o llevarlo a más perdición. Y no lo digo como partido político, sino como ciudadanos de Honduras. Tenemos que estar comprometidos con el avance del país, porque ya es nuestro país, ya estamos en una edad donde ya muchos nos estamos sumando a las fuerzas laborales, muchos estamos estudiando. Entonces creo yo que al final se nos está entregando un país y es deber de nosotros, los jóvenes, los nuevos ciudadanos de Honduras, sacar y transformar el país desde el partido que sea, generando certeza en qué es lo que va a hacer Honduras para que la gente quiera invertir en nuestro país. Perfecto. Ahora pasamos a las conclusiones con la periodista Mariana Amador. En conclusión, la deuda pública puede ser una herramienta útil si se maneja de manera responsable y estratégica. Sin embargo, una gestión inadecuada puede comprometer la sostenibilidad económica de Honduras, lo que hace imprescindible una planificación fiscal rigurosa y un compromiso con la disciplina financiera para asegurar el bienestar a largo plazo. Las declaraciones de ambos partidos reflejan posturas opuestas respecto a la deuda externa. Por un lado, Juanfer Suazo, del Partido Nacional, sostiene que la deuda sigue en aumento y que su partido ha sido el único en lograr reducirla en el pasado. Mientras tanto, Andy Moncada, desde el Partido Libre, se afirma que la deuda ha disminuido tanto en cantidad como en calidad. Estas posiciones contrastantes evidencian la disputa política en torno a la gestión económica del país y dejan en el aire la pregunta sobre cuál es la realidad de
demás cifras. Así hemos llegado al final de este debate de Luz en Radio. Agradecemos a ambos debatientes por su participación, Andy Moncada, militante del Partido Libre, y Juan Fernando Suazo, coordinador de Juventud Universitaria del Partido Nacional. Hoy nos quedó más que claro, la verdad, que el tema de la deuda pública no es solo una cifra en papeles, la verdad, sino una realidad que afecta directamente al país, pero también hay muchas reformas, muchas ideas que sé que llevándolas a cabo se podrán hacer maravillas, la verdad. Porque ambos tienen muchas perspectivas, la verdad, tienen bastante buenas ideas, la verdad. Siempre hemos hablado de que la juventud tiene mucha idea que sí puede llevarse a cabo, sin ver partido político, sin ver nada de colores aquí. Todos somos hondureños y todos queremos ver una Honduras mejor, la verdad. Así que desde Luz en Radio les invitamos a seguir informándose, cuestionando y participando activamente en la construcción de una Honduras más justa y sostenible. Así que tengan ustedes un buen día. Para Luz en Radio, Jennifer Romero.